Así que comenzamos con nuestra clase de estudio bíblico de este lunes 19 de agosto, la segunda clase de nuestro curso Creciendo Juntos. ¿Ya? Ese es el título eh, devocional de nuestra clase Creciendo Juntos, que es el mismo título del contenido que comencé a enseñar durante todo el año 2023. Y aunque es el mismo título, es el mismo concepto, el contenido está siendo profundizado en este año 2024. ¿Ya? Creciendo juntos, y ahí tienen estos dos arbolitos que están justamente creciendo juntos. ¿Ya? Uno creciendo bajo la sombra o el alero de un árbol más grande, que es la idea que hemos querido compartir en este curso. Ahora, el título técnico o bíblico es El discipulado en la iglesia, creciendo juntos, ¿ya? El discipulado en la iglesia. Eh, Recuerda ahí que el prisma o el aspecto que estoy tratando de compartir, ¿ya? Que creo que es un concepto bíblico, la analogía, la ilustración, es el de una familia, ¿ya? En este caso, la familia de la fe. De hecho, el Nuevo Testamento, dentro de las muchas figuras que utiliza para explicar la iglesia, para ilustrarla, es el de una familia, ¿ya? A veces habla del cuerpo de Cristo, a veces habla de un edificio, también ocupa el concepto de la familia de la fe. Se ocupan los aspectos de padre, de hijo, de hermanos, hermano mayor, etcétera. Ya así que no salgamos de ese concepto que es la familia, un grupo de algunos que son más adultos, más experimentados, con más madurez, y otros tal vez que están naciendo en esta familia, que aún están tomando leche, si podemos hacer la analogía ahí con un recién nacido. De hecho, es una analogía bíblica que ocupa el apóstol Pedro, ¿verdad? Aquellos que están deseando esta leche espiritual no adulterada, que es la palabra del Señor. Y aquí recuerda estas imágenes que también nos ayudan a poder conectarnos más afectivamente a este tema teológico y doctrinal también, la doctrina de la iglesia, el discipulado, y de alguna manera podemos, espero, algunas y algunos de ustedes recordar cuando ayudaron a sus hijos a crecer, ¿cierto? A caminar, a andar en bicicleta, tal vez cuando le enseñaron a hablar, a dar sus primeros pasos, a comer con sus manitos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese es el concepto devocional y práctico de lo que es el discipulado. Finalmente somos una familia espiritual, ya hijos e hijas de Dios que estamos creciendo juntos con un objetivo, con un destino, con un propósito que es ser conformados a la imagen de Cristo. O si lo digo en palabras más sencillas, ser como Jesús. Así que lo que queremos nosotros desde el año pasado y también este año es tener un entendimiento bíblico del discipulado, más allá de entender el discipulado como una instrucción formal con un libro de por medio, como el que ustedes están conociendo, es poder entender bíblicamente qué es el discipulado, en qué consiste la instrucción bíblica, ¿ya? Así que necesito volver a recordar estas verdades que he venido comunicando los domingos y también desde el año pasado. Y aquí nuevamente vamos a profundizar esta instrucción que nos da el Señor Jesucristo o esta gran comisión que se encuentra al final del Evangelio de Mateo 28, el último capítulo de Mateo, una vez que Cristo ya ha resucitado y está a punto de ascender, de subir a los cielos con el Padre Celestial, y él comparte esta última instrucción, ya esta gran comisión. Y yo creo que, como ya lo he mencionado en los cultos y también en esta clase, es recordar que básicamente la gran comisión es un mandato singular, ¿ya? Y ahí hay diferentes colores. ¿Cuál colores en las palabras? ¿Cuál es la frase o la palabra que usted encuentra más destacada? Ahora, el énfasis lo hago yo.
en la Biblia originalmente, la que usted tiene, no está en colores, ni tampoco está en mayúscula o minúscula, sino que es el énfasis que estoy haciendo yo. ¿Cuál es la frase o las palabras más destacadas que ve en su pantalla? Ahí puede opinar o responder. Pedro, te escucho. Hacer discípulos. Ya. ¿Por qué crees tú que es la más destacada? A ver, cuéntame. em, o sea, gráficamente como que está con mayúsculas, con rojo, y destaca más de las que estaban en minúsculas por ser con verde, en amarillo, por Muy eso. bien, eso es Pedro, es muy simple. Ya, yo no hago preguntas capciosas, ¿verdad? Ni muy que tengan un doble sentido. Es justamente eso que tú respondiste. Gráficamente es la frase, y qué bueno que lo descubriste, ¿verdad? Que es la que yo he destacado más, que está con mayúscula y con ese color medio rosado, tipo Fruit, ¿verdad? Fruit, ahí el logotipo que ellos tienen. Y precisamente, hermano, esa es la idea. Y si de alguna manera pudiésemos nosotros eh, 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 graficar cómo está construida aquí la frase y el mandato del Señor, esto es lo que lo refleja, ¿ya? Que como les he dicho yo, que generalmente nosotros entendemos como que el mandato es a ir, ¿verdad? El verbo ir o vayan está conjugado como imperativo en castellano, es decir, como una orden. Eso es un verbo imperativo, ¿verdad? Una orden que generalmente en castellano más formal o antiguo, nosotros no hablamos así, ¿verdad? Yo no le digo a Pedro, Pedro, haced discípulos, ¿no? ¿Verdad? Uno dice discipular o vayan, pero el mandato, hermanos, la gran comisión acá es el de discipular, es el de hacer discípulos. Así que correctamente, Pedro, como tú descubriste ahí en la gráfica, eso es lo que representa gramaticalmente la instrucción del Señor Jesús. Es decir, el verbo que gobierna toda esta última frase del Señor Jesucristo es discipulad. ¿Ya? De hecho, como les dije hace unos domingos, en griego es un solo verbo. No está como en castellano hacer discípulos, es decir, una traducción literal o a la pata de cómo está el griego es discipulad a todas las naciones o a todos los gentiles también podría ser, ¿ya? O a todas las etnias. Así que, queridos hermanos, bueno recordar que precisamente lo que estamos tratando nosotros de emprender de manera institucional como iglesia es poner en práctica y obedecer la comisión, que es discipular, hacer discípulos a todas las naciones o a todos los gentiles en este caso. Ahora, eh, los otros verbos que ven destacados es ir o vayan, o yendo, también con Y en este caso, yendo, bautizándolos y enseñándoles son los verbos secundarios, ¿ya? Yo no sé cuántos recuerdan ahí sus clases de castellano en el colegio o tal vez en el instituto, en la universidad. Y eso significa que aquí hay tres verbos secundarios en el mandato de Jesús, que es vayan, bautizar y enseñar. Y todos estos verbos secundarios están subordinados al verbo principal que es discipular. Entonces, lo que estamos haciendo como clase los días lunes y estos últimos domingos predicando está para fortalecer la comprensión de que cada uno de nosotros, discípulos de Jesucristo por medio del Evangelio, tenemos un mandato principal, una gran comisión, y esa gran comisión es discipular. ¿Y cómo discipulamos nosotros? Bueno, para poder discipular, ya ahí están las flechitas para que usted entienda que los verbos secundarios están subordinados o están para hacer cumplir el mandato o el verbo principal que es discipular. Así que el primer verbo al cual siempre le hacemos énfasis nosotros, en el mes de las misiones, en evangelismo, ir oyendo o habiendo ido, ya en el fondo se asume que es parte del discipulado, es decir, nosotros hacemos discípulos
yendo a las personas, que es en el fondo lo que estamos tratando de hacer como ministerio, ¿cierto? Hermano Carlos Cerda está aquí con nosotros, ¿verdad, Carlitos? ¿Está ahí, Carlitos? Me parece haberle dado acceso, ¿no? Yo sé que él Sí, no tiene pantalla. Ahí estás, Carlos, ya, es que estoy con una línea muy delgadita ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que Carlos está haciendo? Él está buscando a las personas, ¿verdad? Incluso la está visitando, según tengo entendido, ahí ya ha visitado, ahí está, ahí respondió por texto. Está yendo para convencer, para explicarles este asunto del discipulado. Y los otros verbos que tenemos aquí nosotros, el de bautizar y enseñar, son las acciones y los verbos que acompañan al discipulado, ¿ya? Es decir, el mandato, el imperativo no es bautizar ni enseñar, sino que parte integral de hacer discípulos es bautizándolos y enseñándoles. Y hay un verbo, ¿verdad?, que es guardar u obedecer. Y este verbo guardar, que está aquí en naranjo, está subordinado a enseñar. Es decir, que lo que enseñamos en el proceso del discipulado, que obedezcan, que guarden, que entiendan y que se sometan a todas las cosas que Cristo ha mandado. ¿Ya? Así que con esto yo les quiero volver a enfatizar que nuestro gran mandato es discipular. Ahora, insisto, no en el formato de un librito, no crean que por instruir con un libro de por medio, ya sea de muchas páginas o de pocas páginas, eso es discipular, no, eso es parte de la enseñanza. Ya el discipulado es tanto informal como formal, como vimos a Jesucristo comiendo, caminando, navegando, durmiendo, visitando con los discípulos, ¿cierto? Todo eso es el proceso del discipulado. Como leímos en Marcos capítulo 3 hace unos domingos, Él los llamó para que estuviesen con Él. Pero hay momentos en la vida del discipulado que necesitamos una instrucción formal. Y a eso le podemos llamar la iglesia, ¿verdad? La predicación, el culto, los diferentes ministerios que instruyen formalmente la palabra. Pero el discipular es mucho más amplio que un libro o que una instrucción formal, ¿ya? Así que recordemos, según lo que el texto nos dice originalmente, la gran comisión es la de discipular. Y estos verbos, por supuesto, se subordinan a ese gran mandato, ¿ya? Creo que ahí dejé de compartir. ¿Ya? Muy bien. Así que recordemos entonces que lo que queremos con la gran comisión, con el discipular, es crecer en la comunidad de nuestra iglesia local. ¿Ya? Es decir, todo lo que hacemos como iglesia dentro del templo, fuera del templo, en las casas, en la calle, en la plaza, en el contexto del trabajo como iglesia local, es precisamente el discipulado. Cada una de estas actividades es parte de este crecimiento, de esta enseñanza, de esta instrucción, ¿ya? Así que para poder entender correctamente el discipulado, debemos tener claro el concepto de la iglesia local, ¿ya? La iglesia local, como muestran estas flechitas, ¿verdad? Se extiende y es la iglesia local la que administra de alguna manera el discipulado y todo lo que esto significa, ¿ya? La iglesia local es, por ejemplo, la que envía misioneros. La iglesia local es la que nombra o instituye pastores o ancianos. La iglesia local es la que gobierna o administra todos los asuntos del reino de los cielos aquí en la tierra, ¿ya? Así que, eh, eh, digamos, la iglesia local es la que debería enseñar, instruir. Debemos entender claramente que el discipulado nace, surge desde la iglesia local, ¿ya?
Sabemos que existen ministerios para eclesiásticos, es decir, ministerios que van al lado de las iglesias, pero nunca los ministerios para eclesiásticos son las que tienen la autoridad para cumplir la gran comisión. Por ejemplo, los seminarios, las facultades, los institutos bíblicos son ministerios para eclesiásticos, es decir, que van al lado, acompañando o sirviendo a la iglesia. Y es, por ejemplo, lo que ha compartido Mauricio Vilches, ¿cierto? Cuando iba a nuestra iglesia, o Mirko Fernández, o el hermano Pedro Palma, ellos nos recuerdan que la facultad, el seminario, los institutos no están para reemplazar la iglesia, están para servir a la iglesia. Pero, por ejemplo, un instituto o un seminario no bautiza, ¿cierto? No puede bautizar. Si el día de mañana vemos una facultad enviando misioneros, nombrando pastores o bautizando, están fuera del formato y del devenir de la iglesia local, ¿ya? Así que por eso la iglesia local es el centro del plan de Dios hacia las naciones, ¿ya? La iglesia es la que cumple la gran comisión yendo, bautizando, enseñando, instruyendo. Por ejemplo, una facultad no tiene la autoridad bíblica para hacer una cena del Señor, ¿ya? Todo eso es el plan de Dios desde la iglesia local y eso incluye el discipulado. Por eso, cierto que nos subordinamos, nos sometemos a la iglesia y cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de un templo, de un edificio, sino, como aprendimos ayer, de el conjunto de los redimidos en un lugar ahí geográfico. ¿Ya? Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta o consulta hasta este momento sobre lo que introduje ahí y resumí también de manera muy rápida, creo que en 20 minutos. No sé si alguien tiene algo que aportar, que comentar o que preguntar. ¿Alguna duda? Todavía siguen ahí ingresando alumnos. ¿Meridianamente claro? ¿Medianamente claro? Entonces, ¿entendemos el valor de la iglesia local? Espero que sí, ¿ya? Y como la gran comisión para la iglesia local es el discipular. Por eso, hermanos, estamos dedicando un tercer semestre al discipulado, a crecer juntos bajo la perspectiva bíblica, ¿ya? Muy bien, entonces entendemos los dos conceptos. Gran comisión, Mateo 28, 18 al 20, gramaticalmente hablando, el imperativo es discipular. Y bajo ese imperativo tenemos los otros verbos subordinados, yendo, bautizando y enseñando. ¿Ya? Perfecto. Sigamos adelante entonces. Si no llegó a tiempo para esta primera parte ya sobre la iglesia local y Mateo 28, después lo puede ver ahí en cuando suba el video. ¿Ya? Muy bien, así que la importancia crítica fundamental de nuestra iglesia local. Recordemos entonces que lo que es un discípulo es ser un estudiante, ¿ya? Una persona que aprende e imita a su maestro. Y esto indistintamente de la edad que podemos tener 60 años y ser un estudiante, ¿verdad? Un seguidor, un aprendiz. Y de hecho este concepto está tan enraizado en nuestra humanidad, ¿verdad? Que tenemos desde la historia más antigua discípulos, seguidores o aprendices de todo tipo, ¿verdad? Como aprendía un carpintero a ser carpintero porque aprendía o estudiaba con un carpintero, como Jesucristo aprendió el oficio de su padre José, su padre en este caso adoptivo, ¿ya? No sanguíneo, hay para cuidar bien la, la humanidad ahí única de nuestro Señor Jesucristo. Josué, cómo aprendió a liderar
cómo aprendió a gobernar, a administrar la autoridad, precisamente aprendiendo, siguiendo, siendo un aprendiz, un estudiante de Moisés, ¿ya? Así que recuerde, un discípulo es un estudiante, alguien que aprende e imita a su maestro. Y como discípulos, en este caso de Jesucristo, todos estamos llamados a aprender continuamente de Él y seguirle en cada área de la vida. Y para eso, recuerde, no lo hacemos aislados en nuestra casa, ¿ya? Y vuelvo a repetir estas verdades. Es decir, no existe, salvo circunstancias extremas, ¿verdad? Extraordinarias, tal vez de persecución, tal vez, no sé, del fin del mundo, en que un discípulo está aislado en su casa aprendiendo, pero no es el plan de Dios. Es decir, los que seguimos a Cristo y aprendemos de Cristo, lo hacemos con otros, ¿ya? Siguiendo a otros, imitando a otros y siendo ejemplo. ¿Por qué la necesidad del discipulado? Porque ya vimos en los primeros minutos que es el cumplimiento de un mandato. Pero más allá del mandato, también reconocemos que todos los que estamos acá, aún no hemos alcanzado ese grado de perfección, ¿ya? Precisamente porque aún seguimos conviviendo con nuestra naturaleza humana y seguimos viviendo en un mundo caído. Así que como todavía ninguno de nosotros, ni aún el apóstol Pablo, como lo dice en Filipenses capítulo 3, ¿verdad? No que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo. Es decir, aún el apóstol Pablo necesitaba crecer como discípulo de Cristo. Todos nosotros, a la luz de esa realidad, necesitamos crecer como discípulos de Cristo. Por eso la necesidad de ser discipulados constantemente. Entonces tenemos la definición de un discípulo, la necesidad del discipulado y cómo definimos discipulado bíblicamente. El discipulado significa crecer y ayudar. Crecer como seguidores de Jesús y ayudar a otros a hacer lo mismo. Ya estoy solamente repitiendo estos conceptos del año pasado y del lunes pasado, ¿ya? Así que crecemos y ayudamos a otros a crecer, siempre tomados de la mano de los hermanos y hermanas de nuestra iglesia local. Aquí estamos viendo parejas, pero honestamente, cuando los varones nos reunimos, estamos llevando de la mano a muchos y tomándonos de la mano de otros. El día jueves, cuando estamos orando los varones, es un apretón de manos colectivo. Igualmente lo hacen las hermanas, los días martes, los jóvenes, etcétera. ¿Ya? Así que no olvidemos que crecemos a la sombra del Evangelio o a la luz del Evangelio y con la palabra de Dios como fundamento. ¿Ya? Espero que estas imágenes queden ahí grabadas. Se graban mejor a veces que un texto. El Evangelio es la buena noticia, ¿ya? El Evangelio es la buena noticia acerca de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Espero en otras clases volver a recordar algunos elementos fundamentales del Evangelio, especialmente para los que se han unido este año ahí ya a este ministerio.